El CESJAL presenta un programa del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad. Enfoque Ciudadano. El CESJAL es el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad. Es un órgano autónomo cuya tarea es representar a un importante sector de la sociedad civil organizada ante las instancias gubernamentales. Buenas noches, amigos de Enfoque Ciudadano, y bienvenidos a esta producción del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad del CESJAL. Bien, pues en el pasado pleno del CESJAL correspondiente a este mes de noviembre 2014, estuvo con nosotros ante el pleno, ante los consejeros del CESJAL, el maestro Augusto Chacón, quien ya saben ustedes que es el director ejecutivo del Observatorio Jalisco ¿Cómo Vamos? Y llevó un tema tan interesante que quisimos compartirlo con ustedes porque realmente, las palabras de Augusto fueron muy bien recibidas por los señores consejeros, pero creo que ese es el tipo de cosas que necesitamos compartir con ustedes, amigos de Enfoque Ciudadano. Así que, Augusto, muchas gracias, muy bienvenido a este programa, del cual, por cierto, ya eres tu cliente frecuente, así que bienvenido. Muchas gracias, Carlos, buenas noches y buenas noches a los televidentes. Gracias por invitarme, es un programa muy especial para mí y me gusta ser parte de él. Bueno, pues a nosotros nos encantaría también que compartieras toda esa serie de conceptos que tú vertiste en este reciente pleno y que la verdad de las cosas, pues el título lo dice todo, es ¿por qué una organización de ciudadanos es importante para incidir en la calidad de vida de todos? Bueno, esto es un tema que irás desgranando, pero yo la primera pregunta que te haría es ¿por qué, Augusto? La organización de la sociedad cada vez es más compleja. Transitamos de un estado que parecía nos iba a proveer de todo a través del gobierno, a un estado en el que ya no es capaz de atender todos los temas importantes para los ciudadanos. Pensemos, por ejemplo, en el medio ambiente, que era un tema que hace 100 años no estaba como prioritario en la agenda. Ahora el Estado de manera preponderante debe atender eso. Pensemos en asuntos de género, pensemos en derechos humanos. Así, el Estado, al atender la administración pública, naturalmente, a veces no tan naturalmente, pues ha dejado de lado cosas importantes para los ciudadanos que acaban haciéndose cargo de ellas. Pensemos en la atención de adultos mayores. Son antiguas las organizaciones que atienden a adultos mayores, o pensemos en organizaciones tan antiguas como la Cruz Roja, que ante la emergencia de una guerra, pues son los ciudadanos voluntarios quienes se ocupan de los heridos y de los cadáveres que van quedando en las trincheras. Así se vuelve una reacción natural que los ciudadanos se involucren en la vida de la comunidad a través de su hacer, a través de su actividad, lo que ahora le decimos activismo. Exacto. Organizaciones civiles u organizaciones no gubernamentales. Aquí entonces tendríamos que partir de la base de dos cosas. El concepto de papá gobierno ya se acabó, ya se quedó atrás, y el gobierno por sí solo no alcanza ya a cubrir tantas cosas. Y no es una cosa privativa de México, yo creo que eso sucede en todo el mundo, tan es así que el origen de estas organizaciones pues no es precisamente nuestro país, y ahí me gustaría tener un punto de partida interesante. Platícanos un poco de cómo surgen en el mundo, cuál es la historia de estas organizaciones civiles, de cómo la sociedad tiene que organizarse para lograr estos objetivos. Bueno, por supuesto, en cada país ha habido una manera diferente de iniciar esto, porque dependemos de las necesidades, de los imperativos, de las condiciones culturales para que esto sea de manera distinta en cada país. Pensemos, por ejemplo, en las organizaciones de afroamericanos en Estados Unidos que se formaron para pelear por sus derechos civiles, ¿no? Esa es una emergencia clara ante una omisión constitucional y de comportamiento social y moral de una sociedad que no tomaba en cuenta a todo un sector. Y esto marca en mucho cómo surgen las organizaciones de la sociedad civil y también cómo es que de pronto pueden ser vistas como oponentes al gobierno, porque
no solo atienden una carencia, sino que van a decir, esto no lo toma en cuenta nuestra organización social. En México son antiguas muchísimas organizaciones, las ambientales son viejas, pidiendo cosas a favor de los animales, pidiendo cosas a favor del voto de la mujer en los años 50, por ejemplo, aunque no se veían como tal, ya había una emergencia. Y también podemos considerar movimientos sociales todos aquellos sindicatos que pelearon por lo suyo, por ejemplo los ferrocarrileros en los años 50, que era un movimiento organizado de la sociedad civil con la firma de un sindicato o con una ruptura de sindicato, que le pedían al gobierno intervenir en algo. Así se ha venido sumando la sociedad y se ha visto, en la mayoría de los casos, que esta intervención de los ciudadanos puede producir cosas interesantes para toda la sociedad, a condición de que sus peticiones estén bien estructuradas, a condición de que exista un gobierno propenso a escuchar a los ciudadanos. Sí, porque además hay una gran cantidad de ese tipo de organismos que en un momento dado, bueno, pues es ayudar a niños con cáncer o probablemente buscar alternativas ecológicas, en fin, hay una gran infinidad, ¿no? Así es, bueno, yo sostengo que con todos los problemas que tenemos en este país, con estas coyunturas que de pronto parecen rebasarnos, no podemos perder de vista que a final de cuentas tenemos una sociedad que es a todo dar, como me gusta decir, que le entra a los problemas, que no se espera que se los resuelvan, y así es como han surgido todas estas organizaciones a favor de la mujer, a favor de los indígenas, a favor de los adultos mayores, a favor de los niños de la calle, y tú nombra las que quieras, siempre hay un ciudadano, una ciudadana dispuesto a entrarle, a resolverlo por su cuenta o a coadyuvar con el gobierno para atenderlo. Y a ver, dinos una cosa, tú que manejas a través de Jalisco Cómo Vamos, manejas mucho la cuestión de percepción y todo eso, ya platicaremos, por cierto, un poquito más adelante de Jalisco Cómo Vamos, pero ¿cómo somos los mexicanos y cómo somos los jaliscienses? ¿Somos en verdad tan abiertos? Este tipo de organizaciones tienen la característica de que tienen que ser no lucrativos, ¿no? Entonces la gente que va aporta su tiempo, pues es una gran aportación, porque además el tiempo, como decíamos hace un rato fuera de cámaras, ya el tiempo no le alcanza a uno para nada. Entonces, eso de coadyuvar, de aportar tiempo, es muy importante. Nosotros en México y en general en Jalisco, ¿somos así? ¿Somos solidarios? Somos solidarios ante la coyuntura, pero no somos muy dados al trabajo comunitario. Y no lo digo como un juicio moral. Nuestro estudio de 2013, que tiene un componente que se llama ciudadanía, en donde medimos qué tanto las personas son propensas a asociarse para resolver cosas, nos dice que alrededor de 88% de los tapatíos no somos proclives a participar en cosas comunitarias. Y por cosas comunitarias me refiero a la sociedad de padres de familia, al comité vecinal, a sindicatos, a clubes deportivos. No participamos. Muchos de los que no participan, 11% de los que no participan, dicen, yo no le entro porque de cualquier forma alguien lo va a resolver aunque yo no participe. Un alto porcentaje, más de 20, dice, no participo porque genera muchos problemas. Así que con todo y que podemos percibir un gran activismo social de algunos elementos o agentes sociales importantes, esto no es generalizado. Y lo quiero unir con un trabajo que hicimos hacia finales de 2012, Carlos, en el que preguntamos sobre desigualdad. Junto con otras 9 ciudades de Latinoamérica, tratamos de averiguar cómo está la desigualdad urbana en estas 10 ciudades. Desde Córdoba, Sao Paulo, Guadalajara, Montevideo, etcétera, hasta 10 ciudades. Y cuando le preguntamos a la gente qué institución consideran ellos que es la que más puede hacer para combatir la desigualdad, no perdamos de vista que Latinoamérica es el continente más desigual del mundo. La respuesta mayoritaria en las 10 ciudades fue el gobierno nacional. El gobierno nacional es la institución que más puede hacer para combatir la desigualdad. Le siguió el gobierno municipal. No en todos los países se llama municipal, pero es el gobierno local. Y en tercer lugar quedaron las organizaciones de la sociedad civil. Curiosamente, para la mayoría de los latinoamericanos, las organizaciones de los ciudadanos activistas ya pintan en su imaginario para decir, de aquí me puedo asir para combatir la desigualdad.
Es un dato muy importante. Están por encima de los gobiernos estatales, por ejemplo. Pues qué dato tan interesante, ¿eh? Y yo creo que a partir de aquí vamos a desgranar una serie de temas que conforman precisamente ese gran bagaje que tiene Augusto y que además es tu especialidad y lo haces muy bien. Si les parece bien, vamos a una pausa, vamos a unos mensajes y continuamos aquí en Enfoque Ciudadano. Y vamos adelante, amigos nuestros, aquí en Enfoque Ciudadano. El día de hoy tenemos a Augusto Chacón, director ejecutivo de Jalisco Cómo Vamos, este observatorio ciudadano que además pues tiene una serie de aspectos muy interesantes. Ellos manejan mucho indicadores y manejan también la cuestión de percepción. Ya platicaremos de esto. Pero vamos a retomar un tema que lo veníamos platicando en el corte pasado y es cómo la sociedad civil se ha ido organizando. Ya platicamos un poquito de la historia, de la trayectoria en diferentes países, en México, de cómo inició todo esto. Augusto, ¿no te da la impresión en un momento dado que esa participación, hablábamos en el bloque anterior, que los tapatíos no son precisamente muy proclives a participar en sí? ¿No te da la impresión de que a veces lo que sucede es que no se llegan a consensos? Bueno, hasta en una junta de vecinos, ¿no? Alguien expresa algo y por allá surge una idea contraria y de repente las cosas se empiezan a tornar un poquito más ásperas y la cosa termina ahí pues mal porque alguien gritó o alguien levantó la voz de más y claro, como que los demás ya el ánimo como que ya no está como para seguir adelante en estas discusiones. ¿Qué piensas? Sí, hay un poco o un mucho de eso, Carlos. Marquemos un parteaguas en el nacimiento de estos movimientos sociales, 1985 en la Ciudad de México con el terremoto del 19 de septiembre y las explosiones del 22 de abril en 1992 en Guadalajara, que marcan ese surgimiento de la sociedad civil organizada porque el gobierno no estaba dando abasto con la emergencia, ¿no? Y de manera automática se paran como opositores al gobierno, porque en ambos movimientos, recordemos, hubo acciones de gobierno fallidas. En el caso de Jalisco, un gobernador perdió su trabajo. Entonces sí, queda marcada como ese distingo entre gobierno y sociedad. Pero más allá de eso, y dices muy bien, ¿cómo es que nos relacionamos entre ciudadanos? Hace unas semanas una persona en un público específico me preguntó, pues sí queremos organizarnos, nos interesa muchísimo, en la colonia las cosas no funcionan, ¿no nos podría decir usted una metodología para que pueda funcionar? Porque no nos podemos poner de acuerdo. Y yo les dije, bueno, yo no conozco una metodología específica, es decir, un recetario de cocina para traducirlo, claro, y decir paso A, paso B, paso C, resultado, todos los servicios funcionando adecuadamente en una colonia o en un edificio o en una calle. La metodología que sí conozco, que es muy antigua y la que más le ha rendido a los seres humanos, se llama escuchar. ¿Tolerancia? Si nos ponemos dispuestos a escuchar lo que el otro tiene que decir y además le concedemos inclusive la posibilidad de que tenga la razón, a condición de que el otro o la otra de igual manera nos trate igual, la metodología queda instaurada. Cuando hay voces que se quieren imponer, y es normalmente lo que sucede, cuando en un condominio, uno de los condóminos o una de las condóminas se vuelve la voz cantante y es agresiva y dice las cosas sin tapujos, los demás sentimos que, bueno, pues ya lo dijo, yo ya mejor no le entro, porque si va a estar violento, mejor... ¿Para qué me meto en broncas? ¿Para qué me meto en broncas? No voy a dar mi punto de vista. Y entonces las personas que podrían hacer por cantidad un cambio se rinden ante quien tiene la voz más fuerte, porque a final de cuentas muchas de las organizaciones de la sociedad civil aún tenemos vicios del modelo político que hemos visto durante tantos años. El que suelta el discurso más florido, el que dice las cosas más de frente, sin atender las razones de fondo de la inconformidad. Entonces sí, nos falta poner en práctica esa metodología tan antigua que es saber escuchar. Porque además, Augusto, son normas de convivencia. Así es.
Ya somos demasiados, ya vivimos en un mundo cada vez, bueno, no se vayan tan lejos, el asunto de la movilidad, específicamente en la ciudad de Guadalajara, en donde vemos que siempre hay gente que trata de pasarse de listo, o los famosos, bueno, pues, no se oye muy elegante el término, pero los famosos gandallas, ¿no? Que se tratan de trepar a las aceras y todo eso, pues eso representa no sé si sean focos rojos de nuestra sociedad a gusto, pero al manejar eso lo vemos diariamente. Así es, bueno, es un muy buen ejemplo porque estamos de acuerdo en que casi todos tenemos una queja contra la corrupción y contra la impunidad en este país, en esta ciudad, en este estado. Sin embargo, no nos afecta nuestra propia impunidad. Aquel que porque le conviene se pasa un alto, pues está apostando a quedarse impune, porque nadie se lo va a pasar si el agente de tránsito está visible. Y hasta podríamos denominarlo como un acto de corrupción porque tuerce la ley en su beneficio personal. Y esas cosas no las vemos. Creemos que la impunidad, creemos que la corrupción solo sucede en las grandes ligas donde se juegan miles de millones de pesos o donde hay grandes puestos en juego. No. Desde lo cotidiano podemos tener una incidencia en que la sensación de impunidad decrezca. Pero si regresamos un poco al tema de cómo nos podemos violentar ante una asamblea, cuando la asamblea no llega a acuerdos, o porque nos violentamos no llega la asamblea a acuerdos, también tenemos que considerar que a veces dejamos como sociedad, y específicamente los gobiernos, que el encono llegue demasiado lejos. Para cuando queremos intervenir, para cuando nos damos cuenta que el problema tiene una solución comunitaria, es demasiado tarde. Ya hay demasiadas personas enojadas que van a responder con enojo y quizás hasta con violencia. Así que no todo es imputable a una manera de ser de nosotros como ciudadanos. También hay rezagos altísimos. Mencionaste movilidad, bueno, tenemos rezagos altísimos. ¿Qué sucede ante una coyuntura violenta, un atropellamiento masivo o un accidente terrible? Pues que reaccionamos violentamente, porque se ha venido acumulando la presión. Así que son las dos cosas. Como ciudadanos tenemos una labor que hacer para dirimir nuestras diferencias de la mejor forma, pero también los gobernantes deben reconocer aquello en lo que han sido omisos y que provoca la violencia en las reacciones, para establecer un nuevo canal de diálogo. Sí, porque si no, creo que no nos vamos a entender. Estamos hablando, por ejemplo, de temas muy cotidianos, por ejemplo, el ir circulando por las calles, ¿no? Pero tenemos un gran ejemplo a nivel nacional en este momento, que es el asunto de Guerrero, que ahí sí podríamos decir que la sociedad ha llegado ya a un punto pues de violencia en el tratar de componer las cosas. Se mete uno en otro círculo vicioso de violencia. Así es. Y bueno, también no podemos caer, y al menos desde Jalisco tratamos de evitarlo, en ese viejo truco de pensar que todo lo ciudadano es bueno y todo lo gubernamental es malo. Claro. Entonces hay muchísimos ciudadanos y muchas ciudadanas que con ese discurso creen que cualquier cosa que digan o que hagan es buena per se, tiene un signo moral aceptable, y no es así. Así como también en el gobierno podemos encontrar magníficas personas haciendo una labor muchas veces contracorriente, estupenda a favor de los ciudadanos. De lo que se trata es de podernos escuchar sin asignarnos una categoría moral a priori. Es decir, yo como ciudadano no llego diciendo yo soy muy bueno y escúchenme todos, aunque todavía hay ese tic. Y los gobernantes de entrada tienen que asumir una responsabilidad y reconocer que los ciudadanos tenemos mucha razón cuando desconfiamos de ellos. Porque como ya nos quemamos con la leche, le vamos a soplar al jocoque. Ese entendimiento de saber quién soy yo y cómo me paro ante el otro para dialogar es muy importante en los movimientos ciudadanos. Para que los movimientos prosperen y para que los gobernantes sepan también cómo pararse ante una contingencia como la que mencionas por las protestas de Ayotzinapa. No se pueden parar como aquí nunca ha pasado nada. No. Y ese es un poco el reclamo ante las actuales autoridades federales.
Bueno, pues estamos entrando en estos temas muy interesantes y creo que es el momento, Augusto, si nos lo permites, de profundizar en el trabajo de Jalisco Cómo Vamos. Si te parece, si les parece, queridos amigos, vamos a hacer una pausa y de regreso vamos a que nos hable justamente Augusto Chacón de lo que hace Jalisco Cómo Vamos y de cómo precisamente se pueden medir esas percepciones de las que estamos hablando, porque a final de cuentas esas percepciones cuentan mucho. Regresamos. El CESJAL adopta el modelo europeo de los consejos económicos y sociales que tienen más de 90 años de experiencia en la incorporación de manera directa de la sociedad en las decisiones gubernamentales con esquemas de participación ciudadana. Continuamos, amigos nuestros, aquí en Enfoque Ciudadano. El día de hoy tocando temas muy interesantes con Augusto Chacón, director ejecutivo del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos. Hoy estamos aquí en las oficinas y como seguramente ya lo han percibido ustedes, estamos en un ambiente pues de arte, de arqueología, de pintura, en fin, bueno, son muchos tus intereses, Augusto. Sí, me encanta y bueno, como me paso aquí la mayor parte de mi día, pues que estés rodeado de lo que te gusta, de lo que te dice y de lo que te mueve para estar en el mundo. Bueno, pues vamos entrando en materia porque en los dos, si ustedes acaban de llegar a nuestro programa, en los dos bloques anteriores, hemos estado hablando de cómo se mueve la sociedad, cómo se organiza la sociedad, cómo podemos llegar en un momento dado a construir acuerdos y bueno, pues eso solamente se hace mediante buena voluntad, Claro. querer hacer las cosas, tolerar que otros puedan tener la razón, ¿no? Y como tú dices, escuchar. Y hay muchos que hablamos más de lo que escuchamos. Sí, y ese es uno de nuestros problemas, y no solo como ciudadanos, lo podemos ver entre políticos, ¿no? Basta que una propuesta venga del partido contrario para ya no escucharla, aunque pudiera tener una dosis de razón. Y eso a final de cuentas nos ha marcado como sociedad. Sí, sin duda. Y Jalisco Cómo Vamos es una buena manera de escuchar a la sociedad, ¿no te parece? Así es, bueno, justamente lo que conversé con los consejeros que tan amablemente recibieron a Jalisco Cómo Vamos en su pasada reunión de CESJAL, fue esto que nosotros hacemos, que yo de pronto coloquialmente digo es un ejercicio de voyerismo del socialmente aceptado. 2.400 tapatíos aceptan que en su casa les hagamos un cuestionario largo sobre cosas importantes para su vida. Les toma más o menos 45 minutos responderlo. Es decir, nos muestran lo que piensan, lo que sienten en 16 temas que según nosotros dan cuenta de calidad de vida, desde gobierno, educación, movilidad, salud, economía, etcétera. 16 temas que nos responden y que nosotros sistematizamos para poder ir, por ejemplo, con un organismo tan importante como CESJAL para decirle, esta es la percepción de los tapatíos. Y resulta que la percepción es importante, aunque de pronto estamos tan habituados a lo que conocemos como datos duros, es decir, números que a ciencia cierta creemos nos dan cuenta de lo que somos como sociedad o como grupo humano. Resulta que ahora la percepción se vuelve muy importante, es decir, lo que la gente percibe y en nuestro caso de la calidad de vida. Bueno, hay una frase, perdón que te interrumpa, hay una frase en el mundo de la comunicación que dice percepción es realidad. Así es, la percepción crea una realidad. Y yo suelo decir, y lo comenté en el consejo, que yo no conozco a nadie todavía que llegue a su casa eufórico de felicidad, generoso y le diga a su familia, empaquen todas sus cosas, pongan cosas de playa porque nos vamos a ir de vacaciones. ¿Pero por qué? Porque el país creció 1%. Es un dato muy importante, todos celebramos cuando el país crece 1%, sin embargo, no tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana. A final de cuentas, ese crecimiento, pongámoslo del 5%, se va a relacionar en el tiempo corto muy poco con nuestro bienestar. Y justo lo que nosotros medimos es ese bienestar cotidiano, que hay que contrastar contra las grandes cifras económicas. Muy bien, crecimos el porcentaje que quieras.
2% como va a crecer el país este año, o 7% como sería ideal. Pero ¿y qué piensan los ciudadanos? Este movimiento surge de países con economías avanzadas más o menos a partir de los años 60, después de que el mundo logró un crecimiento económico muy grande luego de la Segunda Guerra Mundial. Resulta que se encontraron grupos de ciudadanos en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, que no estaban satisfechos, que los simples indicadores económicos no daban cuenta fehaciente de cómo estaban viviendo en el día a día. Y así empezó esta búsqueda por el bienestar subjetivo, es decir, el que cada uno declaramos que tenemos. Nosotros lo hacemos con 2.400 tapatíos que estadísticamente nos sirven para decir los tapatíos y las tapatías nos sentimos de este modo. Y así adquirimos un montón de datos, pero un montón literalmente, para decirle a las autoridades, oye, 40% de quienes viven en Guadalajara y llevan a sus hijos a una escuela pública dicen que las escuelas no son seguras. Es un dato terrible, ¿no? Van a dejar o vamos a dejar a nuestros hijos con todo y que no estemos tan confiados de lo bien que vayan a estar ahí. Ese son el tipo de cosas que nosotros averiguamos. Bueno, y aquí tiene un gran valor. Tradicionalmente se dice, y tú nos dirás si estamos equivocados, pero se tiene ahora sí que la percepción de que México es un país sin números, que a diferencia de otros países nosotros no conocemos nuestras realidades a través de análisis estadísticos, análisis científicos, porque a final de cuentas esto para que tenga una validez pues tiene que tener toda una metodología, Augusto. Claro. Necesita el estudio, aunque sea ciudadano, tener un rigor bien documentado. Nosotros lo tenemos, la empresa que hace el estudio por nosotros, Data OPM, tiene un gran prestigio nacional e internacional, pero además, Jalisco Cómo Vamos tiene un componente muy importante que los llamamos nuestros equipos temáticos. Son 96 expertos de las universidades más importantes de Guadalajara, activistas sociales, líderes empresariales, que revisan nuestros datos, que ayudan a construir nuestro instrumento y que después lo analizan. Es decir, no es una verdad única y revelada con la que nosotros vamos por el mundo. Es el consenso de expertos y es la mirada de los tapatíos puesta en su calidad de vida. Con eso nosotros proponemos incidir en políticas públicas, en las decisiones de gobierno, para que se enfoquen más fehacientemente en las necesidades de los tapatíos. Por ejemplo, 37% de nosotros decimos que no tenemos un parque cerca. Y eso ya cuenta mucho. A ver, platícanos algo. Tenemos entendido que Jalisco Cómo Vamos se mueve en dos direcciones. Una, indicadores, y otra, percepción. ¿Por qué no nos hablas de la diferencia de los temas para que nuestro auditorio vaya conociendo más a fondo todo esto? Claro, sí. Nosotros con la percepción estadísticamente organizada construimos indicadores. Nosotros tenemos un índice de calidad de vida que se construye con una porción de las respuestas que nos dan los tapatíos y las tapatías y decimos, la calidad de vida en Guadalajara es 57.3 sobre 100. Ese es nuestro índice de indicadores que nosotros construimos a partir de la percepción. Eso significa que no podemos estar satisfechos, es decir, nos falta un buen trecho para el ideal, al menos casi la mitad. No y de ahí se pueden construir ya comparaciones. A ver, en Guadalajara estamos en el 57.3 y en tal ciudad está a tal porcentaje y en aquella otra está a tal porcentaje y ahí vemos los trechos que nos faltan. Claro, esas comparaciones son útiles. Sin embargo, la vida urbana es tan diversa, aunque nos parezca igual, que cada indicador necesita un modelo de atención diferente. Aunque Nueva York nos diga un número o Montevideo nos diga otro, a los tapatíos realmente nos tiene sin cuidado la calidad de vida en esas ciudades. Claro. Puede ser un dato curioso, atendible, quizá que genere envidia, pero de entrada el que nos interesa atender es el nuestro, ¿no? Y nosotros, ese 57.3 está compuesto de 15 subíndices, subindicadores que nos marcan en dónde están las fallas. Por ejemplo, los tapatíos somos muy felices dentro de nuestra casa.
la vivienda nos produce 88.8 puntos de satisfacción, muy cercano a lo perfecto. No importa qué tipo de vivienda, no importa en dónde esté, es un valor para todos los estratos económicos. Y eso de alguna manera también se puede inferir que es feliz con su familia. Es lo que más feliz nos hace a los tapatíos, eso lo tenemos medido también. ¿Qué es lo que menos satisfacción nos produce? El espacio público. Mientras uno tiene 88 puntos, el otro tiene 32. ¿Y qué es el espacio público? Una construcción común. No es solo una falla del gobierno, que tiene gran responsabilidad en el Estado, que guarda el Estado público, el espacio público en Guadalajara, pero también nuestra. No lo usamos, nos desentendemos, la basura es evidencia de que no nos importa el espacio público, y ahí tenemos un asunto para trabajar. Eso es lo que provee Jalisco Cómo Vamos, desde la percepción de las personas. Claro, ahí ya no le podemos echar la culpa al gobierno. No solo al gobierno. Esa parte también es de nosotros. Así es. Oye, vamos a hacer una cosa, vamos a una pausa, y ¿por qué no nos dices cuáles son los principales indicadores y nos das un perfil del jalisciense promedio, del tapatío promedio, de qué nos hace felices y qué nos hace infelices? ¿Te parece? De acuerdo. Continuamos. El CESJAL ha emitido recomendaciones en temas estratégicos como comercio exterior, competitividad de MIPYMES exportadoras y liderazgo de Jalisco a nivel internacional, mejora regulatoria, sustentabilidad hídrica del área metropolitana de Guadalajara, clústeres y sistemas de innovación regional, el fenómeno de la migración en el estado de Jalisco, transparencia e información pública, fomento de políticas públicas para el empleo digno y decente, marco normativo de los presupuestos de ingresos y egresos del gobierno estatal, informe socioeconómico anual del estado de Jalisco, utilización del biodiesel como combustible en el transporte público de Jalisco, impulso a procesos de certificación de inocuidad en producción y procesamiento de alimentos, matriz insumo producto del estado de Jalisco, profesionalización del servicio de transporte público urbano, así como la creación y reglamentación del Comité Técnico para la Certificación Agroalimentaria. Bien, amigos de Enfoque Ciudadano, bueno, pues estamos llegando al bloque final en donde de alguna manera tenemos que, no sé, hacer un resumen de todo lo que hemos hablado en estos minutos, de la labor de Jalisco Cómo Vamos, de cómo refleja la vida de los tapatíos. A ver, Augusto, para no perder más tiempo en esta introducción, ¿somos felices? Sí, somos felices. Una de las preguntas que tiene nuestro estudio es sobre felicidad, y somos muy felices y algo felices. Eso predomina sobre la no felicidad. Somos felices, y debo confesar que no pocas personas de pronto me abordan y me dicen: ay, si ustedes son los que dicen que somos pobres pero felices, porque también 30% de los tapatíos, y eso aparece en nuestro estudio, dicen tener algún tipo de inseguridad alimentaria, que eso no es menor. O sea, en una ciudad rica, que parece floreciente, tenemos un problema de seguridad alimentaria. No es grave, pero el simple hecho de que se manifieste en este entorno económico parece que tenemos que atenderlo. Pero al mismo tiempo somos felices, y parece un contrasentido. No lo es. La felicidad no es exclusiva de quien tiene poder adquisitivo, y yo suelo decir que cuando medimos la pobreza a partir de los bienes, no quiere decir que ese a quien o esa a quien designamos pobre se le quite la pobreza cuando abasa a sus hijos, pues no es ni más rico ni menos rico que nosotros, o cuando comparte con sus amigos una cerveza, o cuando ve el fútbol, o cuando está contento. Si la felicidad es una de las herramientas que cada quien nos proveemos, independientemente de nuestro valor
como consumidores, que es a final de como cuentas, dice la vieja frase, ¿no? La felicidad no la hace el dinero, pero ¿cómo ayuda? Sin duda ayuda, pero mira, una de las cosas que está en los estudios de este tipo de asuntos de calidad de vida y de bienestar en todo el mundo es que en los países desarrollados el bienestar económico juega hasta cierto punto una relevancia en la calidad de vida. Es más relevante en los países en vías de desarrollo como nosotros, pero va a llegar a un punto en que ya no sea el factor más determinante. Insisto, estos estudios nacen en países desarrollados. Lo que a final de cuentas incide en la calidad de vida en países más avanzados es la participación democrática. En Europa, por ejemplo, los ciudadanos sienten que su calidad de vida es más alta en función de que puedan participar en las decisiones que les atañen. Acá por lo pronto necesitamos resolver un tema económico. Y lo que nos dicen los tapatíos cuando les preguntamos, según tú, ¿qué es calidad de vida? Lo que mayormente nos dicen es trabajo. Calidad de vida para mí es sinónimo de trabajo. A ver, si tuviéramos que resumir en unos cuantos ítems, en unos cuantos temas, ¿qué le hace feliz al tapatío y qué le preocupa al tapatío? ¿Por qué no nos hace un perfil más o menos de tanto lo que le tememos, lo que nos da miedo y también lo que nos satisface? Claro, mira, cuando le preguntamos sobre la calidad de vida, el tapatío dice, para mí calidad de vida es trabajo, buena economía, salud y seguridad, en ese orden, por número de menciones. Cuando le preguntamos a las tapatías y a los tapatíos, ¿cuál es el principal problema que enfrenta tu comunidad? Seguridad, pero grandemente. Ese es el problema número uno para más o menos más de la mitad de los tapatíos. Y lo peor es que cuando le preguntamos, ¿y te parece que las autoridades están haciendo algo para atender ese problema que tú percibes como el más importante? 75% nos dicen que no. Eso ya nos habla que necesitamos construir un capital social y una confianza para poder atender los grandes problemas. Uno es un problema, la seguridad pública, lo manifiestan las tapatías y los tapatíos. El otro es una aspiración, ¿cuál es? El trabajo. Y no cualquier trabajo. Quienes en nuestro estudio dicen tener la calidad de vida más alta son aquellos que tienen un empleo permanente, que se sienten seguros, mucho más que quienes tienen un empleo temporal. Así que el tema del ambulantaje, el tema del autoempleo para paliar algunos problemas económicos sí resuelve en lo cotidiano, pero no incide en la calidad de vida. La aspiración como sociedad debe ser iniciativa privada, gobiernos, sociedad civil organizada, tender a que las personas tengan un empleo permanente con seguridad social. Eso es sinónimo para los tapatíos de calidad de vida. Sí, porque no estás construyendo futuro. ¿No? O sea, estás viviendo al día y llevas el chivo y más o menos, vaya, la libraste. Y no sabes qué te espera al día siguiente. Exactamente, ¿no? Y en términos de qué nos produce más satisfacción, bueno, ya quedó dicho, la vivienda y nuestra convivencia con los familiares y amigos es lo que nos hace más felices a los tapatíos. Cuando le preguntamos a qué te gustaría dedicarle más tiempo que no le estás dedicando, nos dicen a la familia y a los amigos. Parecería como muy obvio, no lo es tanto. Cuando se vuelve una estadística, cuando es parte de un estudio tan riguroso como el que hacemos, es una señal muy buena porque hay de dónde construir. Si la vivienda nos produce satisfacción, si la familia y los amigos nos hacen felices, tenemos una base de tranquilidad y estabilidad para empezar a construir. ¿Qué? Posibilidades de empleo. ¿Qué? Un espacio público adecuado. ¿Qué? Convivir con los demás de mejor manera. Eso es lo que está que se puede leer de nuestro estudio. Esa es la importancia y que tiene la relevancia de que lo hacen los ciudadanos. Es una iniciativa ciudadana hecha por ciudadanos que no recibe dinero del gobierno. Goza de esa legitimidad, pero no para soltar trancazos a los gobernantes, sino para decirle, de todos los indicadores que tú tienes, aquí yo te presto para que veas a tus gobernados sin ropa, en sus casas, con lo que les produce insatisfacción, lo que les produce satisfacción, lo que los hace felices, lo que los hace infelices. Y además, esos temas tan cotidianos es realmente lo importante, eso es lo que incide verdaderamente. Y los datos, me imagino que cuando llegan a los escritorios de quienes deben de llegar, pues los hacen reflexionar.
Hasta donde vamos, sí, tenemos la suerte de haber sido bien escuchados y nuestros datos bien recibidos. Tú mencionabas que la percepción construye realidad. En efecto, no podemos decir, es solo la percepción. No, esa percepción construye realidad porque nosotros vamos a dejar ir a nuestros hijos a una fiesta en la noche en función de lo que percibimos. No vamos a sacar el número de asesinatos por cada 100,000 personas para decir, déjame ver si te doy permiso. No, es a lo que nos contaron los vecinos, a lo que sabemos del lugar en cuestión al que irán, etc. Así que el gobierno, en lugar de enojarse cuando dices que yo hago todo porque estén seguros y se sienten inseguros, pues quizá no estés haciendo lo más importante, porque así como los datos duros de la seguridad son importantes, también los de la percepción lo son, para construir una realidad única. Sin duda alguna este es un gran esfuerzo. Hablar de una estadística con valor científico realmente no es nada fácil, y menos en nuestro medio. Pero esto cuesta dinero, Augusto. ¿Cómo lo están haciendo ustedes? Cuesta dinero. La iniciativa de Jalisco Cómo Vamos la toma Carlos Álvarez del Castillo a partir de su fundación, Jesús Álvarez del Castillo. Se le suman gozosamente el ITESO y Extra AC, esta organización de medios. Los tres líderes de esas organizaciones, en el caso del ITESO, el rector del ITESO, son quienes son el consejo directivo. Y a partir de la inclusión de ellos, otros empresarios y empresarias de la localidad ponen recursos para que esto pueda suceder. Es muy importante que sea dinero de ciudadanos para que nuestra visión no parezca ante otros ciudadanos contaminada porque recibimos fondos. Y esa es la mejor manera. Esa es la mejor manera. Pero hablando de las mejores maneras, ¿cuál es la mejor manera de contribuir con Jalisco Cómo Vamos? Bueno, ahorita estamos en una campaña en que queremos que la base de legitimidad, como nosotros conocemos a nuestros aportantes, crezca. Tenemos la suerte de gente muy generosa que ha aportado significativamente durante estos 4 años que en unos días cumplirá el observatorio, pero queremos ampliarla. Queremos que con más aportantes, con pequeñas cantidades, esto pueda ser viable porque a final de cuentas el tiempo juega a favor también de lo que hacemos nosotros. Entre más estudios acumularemos, más certezas tendremos para incidir en las políticas públicas, en las acciones de gobierno, y los gobernantes tendrán mucha más confianza en que lo que nosotros decimos tiene que ser atendido para que los ciudadanos se vean beneficiados. Finalmente, ya para despedirnos, Augusto, ¿cuándo es la nueva publicación de lo que están ustedes trabajando en ese momento y que sería el reflejo de 2014? Nuestra siguiente publicación aparecerá a finales de enero. Acaba justo data OPM de terminar el estudio en campo, empieza ya a mandarnos los primeros datos, los sistematizaremos y a finales de enero lo presentaremos a la sociedad en general. Durante la fila haremos un ejercicio muy interesante. Si suelen ir a la Feria del Libro, tendremos por ahí un espacio donde podrán contestarnos algunas preguntas que nos darán cuenta de calidad de vida y de felicidad medida de manera muy rápida en la fila y muy interesante. Bueno, pues Augusto, muchísimas gracias. Creo que ha sido una buena aproximación de lo que estás realizando en Jalisco Cómo Vamos, y ojalá que para ustedes también allá en casa les haya resultado interesante este tema, porque créanme que a mí jamás se me hubiera ocurrido que a través de un cuestionario podríamos determinar una serie de cosas tan importantes para la sociedad. Así que, Augusto, muchas gracias. Al contrario, Carlos, un placer otra vez estar con ustedes, contigo específicamente. Gracias por la atención. Gracias, y hasta la próxima entonces aquí en Enfoque Ciudadano. El CESJAL será el vigilante de los trabajos que se realizarán para que el Centro Histórico de Guadalajara se convierta en un espacio de primer mundo, según lo propuso el propio alcalde Ramiro Hernández García, luego de que en el pleno del mes de noviembre este organismo le entregara la recomendación para la definición e implementación de un nuevo modelo de gestión para el centro histórico aprobada allí mismo. Esta recomendación es resultado del trabajo conjunto entre el CESJAL y el Patronato del Centro Histórico, Barrios y Zonas Tradicionales de Guadalajara. Su director, Carlos Ramírez Castro, hizo la presentación ante el Pleno del CESJAL y junto con el presidente del organismo ciudadano, Enrique Michel Velasco, la entregaron al alcalde y a la regidora María Luisa Urrea,
quien preside la Comisión Edilicia de Barrios Tradicionales y Monumentos en el Ayuntamiento Tapatío. Esta recomendación propone, entre otros puntos, establecer una agenda de trabajo encaminada a la elaboración, socialización e implementación de un plan de manejo para el Centro Histórico de Guadalajara que se constituya como un instrumento preciso y ejecutivo de gestión, administración integral y sustentable de dicha zona en el marco de una política pública que trascienda los periodos de gobierno y los intereses sectoriales. Durante la misma sesión plenaria, el CESJAL, representado por su presidente Enrique Michel Velasco, firmó un convenio de colaboración con la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística que preside Eduardo Velasco Briceño, para la realización, entre otras cosas, de investigaciones y conferencias en temas de interés mutuo, así como desarrollo de proyectos editoriales conjuntos. Velasco Briceño dijo que este convenio cierra un círculo perfecto porque se engarzan las virtudes intelectuales con las civiles. El CESJAL presentó Enfoque Ciudadano, un programa del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el desarrollo y la competitividad. Enfoque Ciudadano.